Acostumbrados a que siempre el enemigo sea un señor oscuro, tal vez dentro de poco tengamos que ver la historia de la Tierra Media tratando de entender que no siempre fue necesaria la presencia de uno de ellos para que existan males y tragedias. Aunque de todas formas, claro, no podemos negar su influencia. De ser así, lo más lógico y canónico, si buscamos antagonistas, sea que ese rol lo asuman los mismos elfos. Específicamente hablo de los más extremistas, de Fëanor y sus hijos. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a contar la historia de los 7 hijos de Fëanor: Maedhros y Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin y los gemelos Amroth y Amras. Para rastrear el origen de estos hermanos hay que remontarse muy lejos, a las edades antiguas, precisamente a las edades de los árboles, y a partir de que Fëanor, uno de los más inteligentes y más habilidosos entre todos los Noldor y todos los elfos, desposó a la elfa Nerdanel en Tirion, la imponente ciudad élfica del continente Teaman. Los hijos de Fëanor nacieron, crecieron y vivieron bajo fuertes tensiones, una de ellas claramente la familiar. Mientras que su padre poseía un espíritu de fuego, era arrojado y orgulloso, su madre era de naturaleza más pacífica, más moderada. Sin lugar a dudas, ambos fueron grandes artistas. Fëanor por su capacidad para la herrería, trabajos en los que fueron creados numerosas piezas de trascendencia histórica, entre las que se destacan los Silmarils, aquellas 3 joyas que contenían la luz de los árboles de Valinor y por la que los seres más poderosos de Arda se tentaron y se desataron guerras. Por su parte, se habla que Nerdanel era una gran escultora y había heredado de su padre las habilidades para las artesanías en metales y trabajos en piedra. El matrimonio comenzó a distanciarse hasta hacerlo de forma definitiva, tras el robo de los Silmarils en el ataque de Morgoth y Ungoliant a Valinor. Este hecho, que te detallo mejor en el video que ves acá arriba, desató la ira en Fëanor y no habría punto de retorno tras su juramento y la condena de los Valar. En todo este proceso y desde su destierro en Formenos, sus más fieles seguidores y aliados fueron sus propios hijos, que así como la mayoría de los elfos de la época, se conoce bastante poco acerca de su infancia y juventud en las tierras imperecederas. Solo sabemos que nacieron allí en las edades de los árboles. Maedhros fue el primogénito y heredero de la casa de Finwë. Por lo tanto, su padre le dio el nombre de Nelia Finwë, es decir, el tercer Finwë, asignándole además un rol bastante comprometido desde su nacimiento que lo condicionaría por el resto de su vida. A causa de su color de cabello pardo rojizo, fue apodado por su entorno como Rusandol, el cabeza de cobre. Genéticamente, se trataba de una herencia materna. Tomó siempre el liderazgo entre sus hermanos, a tal punto que fue él, seguido por ellos, quien llegó primero al Taniquetil a informar el robo de los Silmarils a Manwë y Fëanor. Con él iban sus hermanos, su gran compañero y segundo en orden de nacimiento, Maglor, un gran cantante y trovador con buena fama incluso entre los Teleri. Se caracterizaba por su amabilidad y también por la firmeza de su carácter y sus convicciones. Celegorm y Curufin, hermanos inseparables. Celegorm se caracterizaba por su precipitación, ambición, su carácter fuerte y temperamental y sus habilidades para la caza, práctica por la cual había estrechado relaciones con el mismísimo Balaorome, del que aprendió profundos conocimientos sobre los pájaros y las bestias. Incluso se cuenta que podía hablar muchas de sus lenguas. Por esta amistad recibió un regalo inestimable y que llevaría consigo a la Tierra Media. Le fue entregado Huan, el gran sabueso de Valinor. Por otra parte, Curufin portaba el legado de ser el más similar a su padre, tanto en habilidad como carácter y apariencia. Al ser un dotado herrero casi por genética, no es de extrañarse que su hijo y único nieto de Fëanor conocido recibiera también aquella vocación por la herrería. Su nombre fue Celebrimbor,
Celebrimbor y jugaría un rol elemental en el devenir de la segunda Edad del Sol. Si querés saber más sobre él, te dejo más información en este video que vas a encontrar en la descripción. También presente aquel día estaba Caranthir, quien tenía una personalidad sombría y altiva. Era rápido para enojarse y eso le valió el apodo de El Oscuro. Es inevitable suponer que también se asemejaba mucho a Fëanor en esta cualidad. Finalmente también los más pequeños, los gemelos Amroth y Amras. Se dice que eran muy parecidos físicamente y que compartían muchos rasgos de una personalidad huraña y esquiva. Ambos también compartían una particularidad estética. Tenían el pelo rojizo heredado de su madre. Al poco tiempo de haber llegado a la festividad del Taniquetil, donde se habían reunido Manwë y Fëanor, apoyaron sin dudarlo a su padre cuando realizó el juramento de Fëanor. En este, el gran herrero pronunciaba las palabras que encadenarían el futuro de su casa. Los comprometía a ellos, a su pueblo, a sus herederos y a sus descendientes a recuperar, como sea y por cualquier medio, los Silmarils robados por Morgoth, bajo pena de ser condenados a la oscuridad y maldiciendo a cualquiera que posea o simplemente desee tomar alguna de sus joyas, incluyendo, claro, a los Valar. Tranqui, ¿no? Una parte del pueblo Noldor los apoyó. Los que no terminaron de convencerse cuando la aguda lengua de Fëanor denunció que los Valar buscaban apresarlos o por lo menos retenerlos en sus tierras, quitándole de esa forma la libertad de vagar y fundar reinos por la Tierra Media. La principal e inmediata consecuencia de esta revuelta fue la rebelión de los Noldor, que emprendieron la misión de viajar al continente hacia donde había escapado el Señor Oscuro con las joyas feanorianas. Incluso Fingolfin y Finarfin, los medios hermanos de Fëanor, también la sintieron y decidieron acompañarlo en la locura, aunque con destinos dispares. Fingolfin sería abandonado, aunque decidió continuar, mientras que Finarfin se arrepentiría buscando el perdón de los Valar, pero permitiendo que sus hijos, Finrod, Orodred, Angrod, Aegnor y Galadriel, continuaran la travesía hacia la Tierra Media. Con Fëanor a la cabeza, los Noldor debían cruzar el Gran Mar para llegar a la región de Beleriand y de las tierras de Morgoth. Necesitaban barcos para esa parte del trayecto y decidieron tratar de convencer a los elfos Teleri, los grandes astilleros, de que se sumaran a la revuelta y le facilitaran así los navíos para poder hacer el cruce marítimo. Los Teleri desecharon rápidamente aquella posibilidad porque no entrarían en abierta desobediencia con los Valar. Fëanor y sus hijos, por su parte, intentaron tomar por la fuerza los barcos y los Teleri obviamente resistieron, arrojando algunos Noldor al mar. Y así comenzó el primer y trágico suceso, la primera matanza entre hermanos, la primera vez en la historia que elfos fueron asesinados por elfos en la batalla del puerto de Alqualondë. Con superioridad armamentística, la fracción de los Noldor que respondía a Fëanor y sus 7 hijos vencieron a los Teleri y tomaron los barcos. Aunque el mar se vengó de ellos ahogando a algunos, lograron llegar a las nuevas costas. De esta forma cayó sobre toda la raza el hado de los Noldor, que se originó en la maldición de Mandos desde el desierto de Araman y por la cual los llamó los desposeídos y condenaba al exilio, tormentos, lágrimas, a la fatiga del mundo que no podrían disfrutar, a la sombra del arrepentimiento y a muertes trágicas. En las costas del Osgard, en la región de Lamoth, Fëanor ordenó a sus hijos que incendiaran los barcos que los habían transportado, para que los que los esperaban, aún en Aman, no pudieran seguirlo por no haberle prestado su apoyo. Este fuego no solo condenó a las huestes de Fingolfin a emprender el cruce a pie a través del paso del Caraxe, el estrecho del hielo crujiente, sino que también alertó a Morgoth que los elfos estaban cerca de su reino. Los 7 hijos de Fëanor se establecieron inicialmente bajo las órdenes de su padre en la región de Hithlum, al noroeste de Beleriand, donde fueron atacados rápidamente por un ejército de orcos en las montañas de la sombra, antes de asentarse definitivamente. La habilidad de los Noldor y la calidad de sus armas sellaron la victoria de forma rápida en lo que se recuerda como la batalla bajo las estrellas, dado que aún no había emergido el sol en los cielos.
fue la Dagor Nuin Gilead, la segunda de las batallas de Beleriand, y duró 10 días. El rotundo éxito en la batalla motivó a Fëanor a buscar inmediatamente a Morgoth. Por eso partió en su búsqueda a la fortaleza oscura, pero en las inmediaciones de esta fue atacado por los Balrogs, la guardia personal de Morgoth. Celegorm, que había sido enviado a atacar una fracción del ejército de orcos que había marchado hacia el sur, hacia las Valas, llegó en auxilio de su padre. Los restantes hijos también habían partido tras sus pasos y todos encontraron su cuerpo moribundo a tiempo para escucharlo maldecir a Morgoth, renovar el juramento y ver cómo su espíritu se consumía, dejando de su cuerpo solo cenizas. Tras la muerte de Fëanor, Maedhros debió asumir el liderazgo de su linaje y el lugar de supremo rey de los Noldor en el exilio. Ante él, Morgoth envió emisarios para pactar la paz y devolverle al menos uno de los Silmarils. Maedhros desconfió, pero finalmente terminó aceptando y al concurrir a rubricar el pacto, fue sorprendido por una fuerza mayor y apresado por Balrogs. El Señor Oscuro lo tomó prisionero y ofreció su liberación a sus hermanos a cambio de que abandonaran la región de Beleriand. Los 6 hermanos se negaron y se fortalecieron en Hithlum. Como represalia, Morgoth colgó del brazo derecho a Maedhros en lo alto de un precipicio del Zangorodrim, las montañas volcánicas que protegían su reino. Maedhros permaneció colgado allí largo tiempo. Ningún hermano intentó rescatarlo. Quien sí asumió la misión de hacerlo fue Fingon, hijo de Fingolfin y amigo a quien había traicionado abandonándolo en Aman. A lo lejos, Maedhros le pidió que acabase con su vida con una flecha, pero con la ayuda de Thorondor, el rey de las aves, que se cuenta había sido enviado por Manwë, logró salvarlo cortándole la mano encadenada. De allí en más, Maedhros fue conocido como el Manco. Siendo diestro y lejos de rendirse, muy propio de su personalidad, aprendió a empuñar la espada con la mano izquierda, aún de forma más mortal que lo hacía anteriormente. Como retribución y gesto de arrepentimiento por los hechos recientes, Maedhros renunció al gobierno de los Noldor y cedió el lugar de honor a la familia de su rescatista. De esta forma, Fingolfin se convirtió en rey supremo. Por supuesto que esta abdicación no cayó para nada bien en los restantes 6 hermanos. Maedhros permaneció aún como referente de su familia y para evitar nuevos conflictos decidió que abandonaran el consejo de los Noldor y el líder tomó la decisión de alejar a su gente hacia el este de la región. Así se diseminaron poco a poco y se repartieron tierras. El mapa político quedó definido con el rey Thingol en el centro bajo la protección de la cintura de Melian. Al norte y entre este y las costas dominadas por Círdan se establecieron Fingolfin, sus hijos y la descendencia de Finarfin. Al sur, lejos de Angband, en el norte profundo, los elfos verdes vivían en relativa paz. Y finalmente al este, hasta las montañas azules, los hijos de Fëanor se establecieron, salvo por el espacio de Eol, el elfo negro que había recibido sus tierras por orden de Thingol. De esa forma, los 7 crearon la frontera de Maedhros, lo que permitió una vigilancia de cerca a su enemigo Morgoth y sus ejércitos, y por muchos años les bloquearon el paso. Maedhros se estableció en la colina de Himbring. Maglor construyó su fuerte en la llanura que se abría entre los brazos del Gelion. Celegorm y Curufin fortificaron el paso de Aglon. Caranthir hizo lo suyo en las tierras del Zarhelion, hasta las montañas azules, donde entró en contacto con las poblaciones de enanos y poco a poco logró dominar el tráfico de artesanías y metales preciosos. La frontera fue una medida bélica efectiva desde el año 7 de la Primera Edad y es la clave para entender el resultado de la batalla gloriosa, la Dagor Aglarev, y tercera de las batallas de Beleriand, que por cierto, acá te las estoy contando brevemente, pero si querés más detalles, después de ver este video te dejo este que ves acá arriba en la descripción. En el año 60, Morgoth intentó romper el cerco con un gran ejército de orcos. Buscó tomar el paso de Sirion, pero sus huestes fueron sorprendidas en la meseta de Dorsonion con un ataque coordinado desde ambos flancos, por Fingolfin y por Maedhros. La victoria fue impecable, demostró el enorme poderío Noldor y motivó a sus líderes a continuar la marcha hasta la mismísima fortaleza oscura. Así comenzó el sitio de Angband, que duró 400
400 años y los elfos llevaron la frontera hasta las propias puertas de Morgoth. Tras ellos y su sacrificio, sus pueblos vivieron en paz y lograron prosperidad. 400 años después, Morgoth había reunido el poder suficiente para darle un golpe certero a los sitiadores élficos. Contaba además con un arma secreta, Glaurung, una de sus armas más mortales, el padre de los dragones. De la mano de su gran serpiente de fuego, el Señor Oscuro logró romper el cerco y hacer retroceder a sus enemigos, entre los que se encontraban, claro, los hijos de Fëanor. Se trató de la batalla de la llama súbita, la primera gran derrota de los Noldor, la Dagor Bragollach, que se concretó en el este y se llevó la vida del rey Fingolfin. Mientras que Maglor se unió a Maedhros y lograron resistir en la fortaleza de Himring, el resto de los hermanos no corrió la misma suerte y debieron dispersarse. La resistencia de Caranthir fue doblegada por Glaurung y tuvo que huir hacia el sur junto a Amroth y Amras, tomando nuevas posiciones defensivas en Amon Ere, la estratégica colina del este de Beleriand. Por otro lado, Celegorm y Curufin fueron doblegados y también debieron escapar, pero lo hicieron en dirección oeste, recalando finalmente en Argothrond, donde reinaba su primo Finrod Felagund. Verdaderamente desconocemos cuáles eran los planes inmediatos de Morgoth tras su auspiciosa victoria, pero Maedhros no se quedó de brazos cruzados y organizó una contraofensiva 18 años después. El origen de esta decisión estaba trazado por la hazaña de Beren y Lúthien, quienes habían logrado robar un Silmaril de la corona del Señor Oscuro. Esto le dio la pauta a Maedhros y a sus hermanos que Morgoth podía ser vencido. En la travesía de Beren y Lúthien, los hermanos Celegorm y Curufin lamentablemente tuvieron mucho que ver. Ellos presenciaron el pedido de Beren, quien, con el anillo de Barahir, reclamó ayuda por parte de Finrod, confesando la búsqueda de las joyas. Los hermanos revalidaron el juramento hecho en Aman y reclamaron la propiedad de los Silmarils. Allí está el origen de la traición que perpetraron a su anfitrión, sembrando la discordia en su pueblo, celebrando secretamente su muerte y buscando hacerse con el trono bajo la custodia de Orodred. Fueron ellos también quienes tomaron prisionera a Lúthien cuando escapó de Doriath en busca de su amado. La intención de Celegorm era desposarla, tratando de engañar a su padre Thingol y así convertirse en un poderoso noble y un futuro rey. Pero fue su propio perro, Huan, que lo traicionó por un bien mayor. Ayudó a Lúthien a escapar y la liberó de la cárcel de los hermanos. Orodred y su pueblo reconocieron la traición de los hijos de Fëanor y los desterraron de Nargothrond. Ni siquiera Celebrimbor partió con ellos. En su exilio, en soledad, el camino de los hermanos volvió a cruzarse con el de Beren y Lúthien. Lejos de arrepentirse de sus actos, los hijos de Fëanor atacaron nuevamente a los amantes, intentaron asesinar a Lúthien, pero volvieron a ser derrotados. Huan abandonó definitivamente a Celegorm, quien, con su hermano, debió huir hacia las tierras en las que aún resistía Maedhros, quien, por su parte, estaba gestando la alianza bélica que llevó su nombre. Para ello, convocó a todos los Noldor y a todas las fuerzas aliadas en un frente común, formando así la Unión de Maedhros. Todos los elfos de Beleriand, salvo por los de Thingol, los enanos de Belegos y Nogrod, las casas Edain y los hombres orientales. La fuerza combinada limpió de orcos y reductos del enemigo en toda la región. Y así Maedhros miró hacia el norte y decidió que era tiempo de atacar a Morgoth. Su estrategia era que los ejércitos negros lograran salir de su fortaleza y presentarles batalla a campo abierto al ver un número reducido de enemigos. Una vez en el campo de batalla, los enemigos serían atacados por distintos flancos junto a Fingol. Pero a través de sus espías, el Señor Oscuro conocía los planes élficos y desbarató la estrategia. La traición operó en la Unión y sucedió lo inesperado. Una aplastante y casi definitiva victoria de Morgoth que dominó casi toda Beleriand. Sus ejércitos se convirtieron en potencia luego de la batalla de las lágrimas innumerables en la Nirnaeth Arnoedia. Heridos, los hijos de Fëanor fueron obligados a escapar y errar sin destino fijo por 3 décadas con su reducida gente, entre bosques y Osirian. El reino de Hidlum había sido destruido y solo resistieron poco tiempo más Gondolin, que nadie conocía su locación, Menegroth, donde no eran bienvenidos, y Nargothrond, donde habían sido exiliados.
Parecía que el tiempo de los hijos de Fëanor se había agotado en la Tierra Media. Eran elfos y errantes y el número de los de su pueblo había mermado considerablemente. Pero sus destinos estaban profetizados y la venganza de la muerte de su padre aún pesaba sobre sus corazones. Por eso, cuando escucharon la noticia de la muerte de Thingol y que en su lugar había asumido como rey su nieto Dior, quien ostentaba el Silmaril recuperado por su padre y por su madre, decidieron hacer lo impensado. Como líder, Maedhros intentó contener a sus hermanos, envió emisarios solicitando la entrega de la joya feanoriana, pero sus peticiones fueron ignoradas. Celegorm tomó el mando y la negativa les resultó suficiente para ordenar sus tropas y atacar el bosque de Doriath, perpetrando así la segunda matanza entre hermanos. Ya sin la cintura de Melian como protección, las fuerzas fratricidas atacaron, destruyeron casi por completo la ciudad de Thingol, pero también perdieron la vida en esa batalla Celegorm, Curufin y Caranthir. También el rey Dior, su esposa Nimlot y sus dos pequeños hijos que fueron abandonados por tropas de Celegorm en el bosque para que murieran de hambre y nunca más se los volvió a ver, a pesar de que Maedhros intentó buscarlos y salvarlos. El Silmaril tampoco fue recuperado, ya que Dior había enviado en secreto a su hija mayor, Elwyn, con la joya y con parte de su pueblo a buscar refugio en las costas de Arvenien, donde fueron ayudados por Círdan y allí refundaron poco a poco su pueblo. Elwyn conoció a Eärendil, que había llegado escapando junto a sus padres de la destrucción de Gondolin, así como otros numerosos elfos Noldor y Sindar que se refugiaban allí del terror de Morgoth y sus bestias. ¿Y qué hicieron los 4 hijos sobrevivientes de Fëanor cuando supieron que el Silmaril estaba en la región de Arvenien? Claro, tomaron las armas, organizaron sus filas y marcharon a recuperarlo por la fuerza a las desembocaduras del Sirion, provocando así la tercera matanza entre hermanos. En los combates cayeron muertos Amroth y Amras. Tampoco lograron tomar posesión de las joyas, porque Elwyn se las arregló para escapar junto a esta y llegar junto a Eärendil a las tierras de los Valar y pedir auxilio para su gente, en una gran historia que te cuento en este video que estás viendo acá arriba. Los hijos de ambos, Elros y Elrond, así como los hijos de Dior, quedaron huérfanos, pero corrieron una suerte bastante distinta, porque Maedhros y Maglor se apiadaron de ellos y los adoptaron, educaron y formaron el tiempo que pudieron hacerlo. Bueno, un pequeño acto de bondad y reparación. Es en este contexto donde los encuentra la Guerra de la Cólera, la última de las batallas por Beleriand. Maedhros contempló a Eärendil en los cielos, vio que la luz era la del Silmaril y descubrió que el final era inminente. El ejército de los Valar, al mando de Eonwe, llegó a la Tierra Media y guerreó por 42 años contra las huestes de Morgoth, que finalmente fue derrotado. Se le quitaron los 2 Silmarils restantes de su corona de hierro y fue arrojado encadenado al vacío intemporal. Claro que se supone que Maedhros y Maglor lucharon en favor de los aliados y fueron parte de la victoria. Maedhros peticionó a Eonwe para que le fueran entregadas las joyas, pero el heraldo de Manwë se negó, hasta tanto y en cuanto no comparecieran ante el tribunal de los Valar. Por supuesto que el primogénito de Fëanor no le gustó para nada la negativa y convenció a Maglor de robar los Silmarils. Maglor andaba en otra, estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de haber quebrantado su juramento, pero finalmente la sangre pudo más y acompañó a su hermano. Ambos se infiltraron en el campamento aliado y aunque no llega a contarse como una cuarta matanza, dieron muerte a los guardias que custodiaban las joyas de su padre, tomándolas. Los soldados los acorralaron y hubieran sido ejecutados de no ser por la intervención del comandante Eonwe, quien permitió que partieran con su botín. El objetivo era que pudieran entender que eran completamente indignos de poseerlas y que sería mayor el tormento y el dolor de haber hecho tanto mal. Y así sucedió. A Maedhros el Silmaril le quemaba en la mano y era incapaz de soportar la culpa. Entonces tomó el camino del suicidio. Se arrojó junto a la joya a una gran grieta ardiente y se fundió en ella. Maglor, por su parte, corrió un destino algo similar. Tampoco pudo sostener la carga y caminó hasta las costas de la Tierra Media, donde arrojó la joya. Su destino, posterior a este hecho, es completamente incierto, hasta tal punto que se puede sostener que fue el único hijo de Fëanor que no pereció en una muerte violenta. Las leyendas cuentan que vagará errante
viaje cantando y lamentando eternamente por las costas de Arda, atormentado por las malas acciones cometidas en el pasado. Tal vez pasó un tiempo con Elrond, tal vez escribió sobre los Noldor antes de perderse para siempre. Tal vez sea el único elfo vivo que aún habita entre nosotros. Solo tal vez. ¿Y para vos, qué fue de la existencia de Maglor? Te leo en los comentarios. Esta fue la historia cruel, triste, despiadada de los 7 hijos de Fëanor. Una de las grandes historias, si no la más grande de los días antiguos. Acordate que también estamos en Spotify haciendo podcast con mi gran amigo Hadadro. Podés suscribirte y apoyar este proyecto con un gracias o convertirte en mecena de este proyecto con el botón de unirte. Nos vemos.